1:03, o sea, 3 minutos por encima de la 1, vaya. Es martes de mesa de análisis político. Saludamos ya a Cándido Cobo, Partido Popular, ¿qué tal? Muy buenos días. Voy a empezar preguntándote qué tal por el municipio, qué tal por Celaya. Luego hablamos de política autonómica, pero bueno. Bien. La verdad es que, con todos los problemas que tenemos asociados a los que son los pequeños municipios, ¿verdad? De la despoblación, envejecimiento, problema con los comercios, falta de gente, evidentemente todo influye. Antes hablaba, Cándido, en mi editorial que ya lo sabíamos, intentamos ir paliando. Hoy de la falta de relevo generacional en el ámbito rural, en el ámbito agrario, ganadero, sí. Pero claro, es verdad que el comercio también en esas zonas tiene falta de... En general todo, precisamente no tiene falta de hoy por la mañana he estado con el consejero de Industria y con el director de Comercio hablando de este tema, a ver de qué manera podemos impulsar y promocionar el comercio en Celaya y también por añadidura todos los valles pasiegos. Nosotros tenemos más de 200 licencias de actividad, con lo cual no es un número pequeño, ¿no? Y necesitan ayuda. El comercio pequeñito, los pequeños profesionales lo están pasando mal y necesitan sin duda de la administración que les eche o que les echemos una mano. Entonces, por eso he estado esta mañana visitando al consejero de Industria y al director de Comercio para ver de qué manera podemos implementar medidas que puedan paliar esa merma que tenemos los comercios y los pueblos pequeñitos. Lo vemos en Santander, lo vemos en Torrelavega, no es una cuestión que afecte únicamente a Celaya y a los municipios de al lado, pero sí que efectivamente donde menos población hay, pues el problema se acrecienta, eso está claro. Luis Martínez, de Izquierda Unida Santander, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, un placer. Empezó preguntando a Cándido por Celaya. A ti voy a hacer lo mismo con Santander, porque hoy hemos conocido, leo titular, Santander avanza en la construcción de nuevas viviendas protegidas y publica el listado provisional para el sorteo de la LISAL. Sí, esa es la noticia que ha sacado hoy el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander. Ha mandado el equipo de gobierno. La verdad que pocas cosas dice nueva ahí. Lo interesante creo que está en el texto y se refiere a la reunión que ha mantenido el Consejo de la Sociedad de Vivienda y Suelo, la empresa pública de vivienda de Santander, en el que se abordaba una cuestión importante que es la licitación de la obra de 2 de los edificios que se van a construir en la LISAL y que inicialmente habían quedado desierta y por tanto han tenido que o van a tener que reformularse para hacerlas más atractivas a promotoras privadas que van a construirla. Estamos expectantes. Lo que sí en Izquierda Unida, que es la posición que además ha defendido nuestra compañera que nos representa en el Consejo, estamos ojo a visor porque lo que tememos es que esta reformulación del pliego conlleve una merma en la calidad de los materiales, algo que desde hace tiempo venimos reivindicando en el contexto de las promociones de vivienda de protección oficial, que por abaratar costes se acuda o se recurra a materiales de peor calidad que acaben incidiendo pues, en una peor vivienda con todos los problemas que ello conlleva. De momento es la nota que podemos poner a este tema, que en la reformulación de la licitación no se vaya para ahorrar costes a una merma de la calidad, porque las viviendas de protección oficial tienen que cumplir desde luego unos mínimos y además tienen que durar mucho. Bueno, nos centramos ya en lo ocurrido ayer en el Pleno. Cándido, hay una iniciativa del Partido Regionalista que se aprueba por unanimidad para impulsar la mejora de la economía de Cantabria. Claro, el título es fantástico. Sí, ¿qué ciudadano, Cándido, no va a votar a favor de mejorar la economía de Cantabria? Efectivamente, sí. Lo que se trató básicamente es que se apliquen los presupuestos, que se pague a proveedores y que aquellas consejerías que tienen más esfuerzo, más capitalización, más presupuesto, pues puedan invertir, digamos, en obra pública y aquellos otros gastos o otras inversiones que consideren para dinamizar un poco la economía, ¿no? Yo creo que en los presupuestos generales de Cantabria, en este caso, se contienen suficientes partidas dinamizadoras y creo que lo que se trata es que se ejecute efectivamente el presupuesto que tienen previsto. Entonces, en ese momento, y una vez que finalice el año, veremos cuál es el resultado de esas inversiones y de esa dotación presupuestaria que para muchas áreas pues es importante. Entonces, más o menos lo que se trata es eso, que se invierta lo que está presupuestado y que se intente agilizar los pagos a proveedores que están ahí en el 26, creo. ¿Y eso hay que aprobarlo en el Parlamento? No, eso no, simplemente es cumplir, por un lado, cumplir la ley
Lo que se pide es las máximas de la ley cuando uno va a un juzgado, ¿no? Las generales de la ley. Obviamente hay que cumplir la norma en toda su extensión y obviamente hay que ejecutar los presupuestos para que se dinamice, haya inversión y se creen puestos de trabajo y evidentemente que esa es la parte fundamental de toda economía de mercado. Es que, no sé, me queda ahí un poco... se hablaba, Cándido, de mejorar la contratación pública, que entiendo que es a lo que te refieres con el pago de proveedores, ¿no? También, bueno, el pago de proveedores es una consecuencia también, lógicamente, de una buena gestión administrativa, ¿no? Hay que pagar a los proveedores cuando se contrata, que está, creo, en 26 días el plazo legal. Y obviamente lo que se trata es que se cumpla, Se hablaba de acelerar las inversiones y de apoyar a los autónomos. Sí, eso hay un primer plan. Lo que se trata es de matizar, de impulsar lo que pedía la oposición, es de impulsar el primer plan de autónomos, primero que hay en Cantabria y toda su historia. Se presentó en noviembre, se presentó efectivamente octubre, con una serie de medidas de apoyo. Año pasado. Ya se ha puesto en funcionamiento la oficina virtual de apoyo al autónomo, que era una de las cuestiones nucleares de este plan, para que todo autónomo pueda interactuar con la administración, conocer, saber de primera mano qué es lo que se hace, qué ayudas tiene, qué subvenciones, qué proyectos son los que son subvencionables. Y creo que es una cuestión muy importante que se ha puesto ya en marcha junto con otras que ya también se prevén, el tema de ayudas a todos los autónomos, sobre todo cuotas de seguridad social, ayudas a todos los sectores, que es una parte importante del sector de los autónomos. Erwin, muy bonito todo. Yo ahora te quiero preguntar a ti. Claro, es que ¿qué ciudadano no va a apoyar eso? ¿Qué tenemos que hacer para, el titular, impulsar la economía de Cantabria? Bueno, yo creo que lo primero es hacer una evaluación y un control de daños, ver dónde estamos y qué nos ha traído hasta aquí, porque los datos macroeconómicos que afectan a Cantabria sí que son poco halagüeños. O sea, hay estancamiento, hay pérdida de capacidad industrial, hay estacionalidad en los puestos laborales por el mayor peso que va adquiriendo el sector turístico como tractor económico de la comunidad autónoma. Hay muchos elementos que lo que invitan es a una posición global. Sobre el papel, yo cuando leía esta mañana las noticias de lo que se discutió ayer en el Parlamento, digo, es que es imposible decirle que no a nada de esto. O sea, que haya, que la oposición conmine, invite, anime al gobierno a impulsar el desarrollo económico de Cantabria, me parece muy bien, pero a mí me interesan más qué planes estratégicos. Cosas concretas. Primero cosas grandes y luego cosas concretas, porque nosotros necesitamos un mapa en el que tracemos una ruta de hacia dónde queremos llegar. Y a partir de ahí vamos tomando una serie de decisiones. Nos vamos andando, nos vamos en coche, nos subimos a un tren. A mí me interesan los planes estratégicos a medio plazo y luego las iniciativas concretas que se puedan ir aterrizando para hacer posible que nos encaminemos en esa dirección prefigurada. Y yo sigo echando de menos, lamentablemente, esa falta de mirada estratégica en lo que toca al conjunto de Cantabria. Y, por cierto, lo podría decir para el mismo caso de Santander, que es una de las mayores críticas que le hacemos al gobierno del Partido Popular en Santander. ¿Y cuál es el revés de esto? ¿Cuál es la consecuencia de que no se hagan así las cosas? Que nos vamos viendo con improvisaciones, con intervenciones parciales, con cuestiones que tienen el efecto de una tirita, pero que no van a lo mollar y a lo medular. Y año tras año nos vamos encontrando con esta situación de estancamiento que yo creo que la reconocemos todos. En cualquier caso, bienvenido sea lo que se aprobó ayer en el Parlamento, y si eso sirve para expoliar a quien ahora mismo ostenta el gobierno, estupendo, pero insisto, mirada larga, porque estamos en un tiempo en el que eso va a ser la clave y va a marcar la diferencia. Cándido. Sí, desde luego que en principio lo que dice Erwin es así, pero no estoy de acuerdo con el tema del estancamiento económico en Cantabria, ¿no? No solamente hoy hemos leído que Cantabria tenía un récord de exportaciones, es decir, se habían incrementado de manera exponencial las exportaciones, estamos en datos históricos, tenemos una oficina también tecnológica que se ha creado hace poco en el PCTCAN, es decir, una serie de avances que van en la buena dirección, en la buena línea para que el progreso económico, social e industrial de Cantabria pues sea lo que queremos que sea, ¿no? También hay que tener en cuenta que tenemos unas industrias siderometalúrgicas. Ahora vamos a hablar, por cierto, de la cogeneración.
Ha salido, creo que va a salir a concurso dentro de poco, porque hasta ahora no había salido. Es decir, tenemos Dinasol, tenemos la de Solvay, obviamente que son indispensables para que en Cantabria tengamos una industria potente, pero claro, siempre asociado a una energía, obviamente, que la haga competitiva. Si no tenemos esa cogeneración, si no tenemos esas subastas, obviamente no vamos a poder participar en igualdad de condiciones que hace no solamente en el resto de España, sino también en Europa. Eso parece que es bastante decisivo y definitivo, ¿no? Ahora parece ser que el Gobierno de España sí que ha sacado a licitación, y creo que hay 7 días o sí, un mes, 7 días, quiero recordar, para efectuar las alegaciones oportunas, y entonces se empezará a impulsar lo que nuestras industrias necesitan. Obviamente, en Cantabria está muy ligado al sector industrial, es una parte importantísima. También es verdad que nunca hemos tenido más empleados en la industria en la historia que ahora. Es decir, tenemos unos datos de empleo récord en el sector industrial y obviamente no creo que eso sea consecuencia ni de una mala gestión ni de que vayan mal las cosas en Cantabria, en ese campo que es muy, muy importante para Cantabria, y eso es algo que es reconocido por todos los sectores. Antes de dar paso a Kerwin, solamente no, quería... lo digo y cuentas lo que quieras, porque estaba hablando Cándido de la cogeneración. Voy a leer una frase de lo que se aprobó ayer en el Parlamento, por dar también contexto a lo de la cogeneración, que no sé si lo vas a tocar o no, ¿eh? No, no lo iba a tocar, pero dale. La iniciativa se ha aprobado, decidió aprobarse esa iniciativa para instar al Gobierno Nacional a convocar subastas para garantizar la viabilidad de la industria de cogeneración y también pedir al Gobierno de Cantabria que cree una línea de ayudas para modernizar sus instalaciones. Se aprobó con el voto del Partido Popular, de Vox y del PSOE, y la rechazó el Partido Regionalista. Nada, solamente quería apuntar una cuestión a lo dicho por Cándido. Me refería a estancamiento. Estaba pensando en una noticia que la he buscado aquí mientras te escuchabas, que salió en 5 días el mes pasado, que decía que Cantabria perdía casi un 5% en su capacidad industrial. Me refería a eso. No, yo no soy de dramas, ni de cuando gobierna el PP que se está cayendo el mundo, ni todas estas cosas, pero sí es cierto que hay, desde luego, una reconfiguración en la estructura productiva de Cantabria, y eso se traduce seguramente o ayuda a entender mejor esas cifras. Me refería a esa cifra para hablar de que hay ahí seguramente una pérdida de capacidad. Y a mí me parece problemático porque yo soy de los que sigue confiando que el sector secundario, como lo estudiábamos en geografía, que la producción industrial sigue siendo la clave del motor de desarrollo para una comunidad como Cantabria. Y eso siempre me pone alerta respecto a lo que sí entendemos en Izquierda Unida que se está dando, que es una basculación o un giro hacia el sector servicios, ámbito turismo, pero no solo, que genera una actividad económica problemática. Pues lleva aparejada una serie de características que a nosotros nos parecen cuestionables, ¿no? O discutibles o menos deseables. Estacionalidad en los empleos, baja remuneración, precarización, y luego de ahí se desprenden una serie de elementos, ¿no? La pérdida de población, que muchas veces tiene que ver con la propia capacidad de esa estructura económica para absorber a los propios titulados que genera la comunidad, que no está nada mal. La UC tiene una muy buena consideración en muchas áreas. La dificultad de acceder a unos salarios en condiciones que permitan pagar una vivienda. Bueno, en fin, no me voy a enrollar porque es lo que decimos siempre. Además, quiero decir que está todo bastante ligado. Y sencillamente hablaba en ese sentido de estancamiento, que no puede ser no necesariamente lo tiene que ser en todo el conjunto de la economía de Cantabria. Lo que sí parece que los datos en este sentido hablaban de ese 5% de merma, y que en términos generales y en clave de reflexión, esa trasvase de un área económica a otra, o una actividad económica a otra, o un sector económico a otro, sí puede tener esas consecuencias. Hablamos de más asuntos, si os parece. Luego vamos a hablar del campo y de las tractoradas. Bueno, pues ayer se ha discutido también una medida del PRC por los expedientes de reconocimiento del grado de discapacidad, con el apoyo de PSOE y Vox. Cándido, aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, lo que se trató es que lo que se ponía, o lo que se pedía por parte de algunos grupos políticos, obviamente, es atajar o eliminar el tema de las listas de espera en los reconocimientos de la discapacidad. Sí, Es un problema. 3 meses, ¿no? Es lo que Sí, se resuelvan en 3 meses. sí, Es lo que sí. pedía el PRC y aprobó Sí, bueno, PSOE y en, Vox. en principio la ley lo que dice es que se han de reconocer hasta 6 meses. Ajá. No quiere decir que tengan que reconocerse o que se puedan reconocer antes perfectamente, ¿no? Pero la ley en principio marca hasta 6 meses algunos de los reconocimientos de algunas personas con discapacidad para que puedan tener acceso a sus derechos correspondientes derivados de tal declaración, ¿no? Obviamente es una cuestión complicada, compleja. A mí Se me han recuerda también implementado mucho a la ayer- dependencia. Por ejemplo, Obviamente, esas listas de espera. Sí, la dependencia es una cuestión importante. Cada vez personas hay que se suman a este tipo de reconocimientos solicitando las ayudas correspondientes. Hay personas que también hay que tener en cuenta que estamos en una sociedad envejecida. Evidentemente, cada vez más personas acceden o solicitan este tipo de prestaciones y existe pues un retraso en algunos de los expedientes evidente, ¿no? También es verdad que se ha puesto en marcha algunas medidas, se han implementado ayer algunas medidas que hizo mención la consejera de Igualdad, en la que se van a ampliar las instalaciones, se van a contratar más profesionales para que puedan atender y resolver aquellos, al menos aquellos que sean los más importantes, los más decisivos o que revistan mayor gravedad, pero evidentemente estamos hablando de situaciones heredadas, situaciones que no son novedosas. Esto llevan muchos años de atrasos en todo este tipo de expedientes porque son complejos, porque son largos, evidentemente porque tienen esta consideración y obviamente la solución no siempre es fácil ni inmediata. Se están implementando hace un año y medio que este gobierno ha cedido al gobierno, al poder del gobierno, y entonces estamos tratando de valorar, de calibrar y en su momento poner en marcha ya aquellas medidas decisivas que puedan ayudar a minorar esta carga tan importante que tienen estos servicios de reconocimiento de prestaciones que cada vez, como digo, son más, hay más demandas y evidentemente eso implica una mayor dotación de medios económicos, que los hay, que se han puesto encima de la mesa, y también materiales que evidentemente van asociadas a la primera, ¿no? Entonces creo que en poco tiempo se verán los resultados. Hay personas muy capacitadas en estos consejos, en estas direcciones, que evidentemente tienen ya en mente este problema, lo abordan con decisión y yo creo que en poco tiempo veremos las mejoras. Nada, aquí poco puedo añadir. Sí. Vamos, básicamente que somos conscientes también de que esto... Como lo de la economía, ¿no? Sí, no, claro, esto sí que... ocurre, pero vamos, en este sentido... pues, Luego ya el siguiente punto sí que entiendo que va a ser más. Mis mejores deseos para, Claro. Para que el gobierno de Cantabria adopte las medidas que ha comentado Cándido y se ponga manos a la obra. Sí, Esto sí. es una cuestión... yo en política, ¿sabes? Hay cuestiones que son más ideológicas y las discutimos. Las que son de operatividad Sí. es ponerte en marcha y ya está. Claro. O sea, que tampoco nos vamos a... Terminamos Parlamento, luego haremos una pausa y vamos con el campo, porque se ha hecho ahora un año de las famosas tractoradas, pero entiendo que va a servir de poco porque es una petición a una ley de ámbito estatal, a derogar las leyes de ámbito estatal que permiten la participación de deportistas trans en categorías de deporte femenino de competición. La propuesta de Vox salió adelante con el voto del Partido Popular, del Partido Regionalista, y votó en contra el Partido Socialista. Como siempre empiezo por Cándido, pues voy a empezar por Kerwin, si te parece. Insisto, Cándido, corrígeme, va a servir de poco porque al final es una petición de una derogación de ámbito estatal. Quiero decir que ayer no habéis legislado nada ni habéis cambiado nada. Luego te explico. Yo creo que es un debate que responde a las necesidades de la dichosa guerra cultural de la ultraderecha. Es un tema que no está en la agenda de los cántabros, no es un problema que se haya revelado como realmente relevante para el conjunto de la sociedad cántabra, y que eso se debatiera ayer en el Parlamento a iniciativa de Vox. Me parece que tiene más que ver con eso que con hacer frente a una realidad. En cualquier caso, lo que es el tema en sí, la participación de mujeres trans en competiciones deportivas femeninas, pues yo ahí me remito a lo que digan los estudios más técnicos o más en términos de especialización
más concretos, vamos, o sea, no es un debate que vaya a resolver yo ni que vayamos a resolver nosotros aquí seguramente en una mesa, ¿no? Pero sí me interesa, perdón, el componente político, el hecho político de que Vox lleve este tema ahí y que me encaja dentro de eso que para ellos es tan fundamental. Mucho menos la política, más la guerra cultural. Al micro, porfa, Cándido, para que te escuchen los oyentes. Perdona. Digo que, bueno, si allí se debatió esta propuesta de Vox, yo creo que debe alejarse toda cuestión de índole ideológica. Aquí estamos hablando de una cuestión estrictamente deportiva. Todos los que hemos sido deportistas conocemos cuál es la situación, ¿no? Vamos, esta cuestión dice, bueno, puede afectar o no a un mayor número de cántabros o cántabras o personas de sentido que crean oportuno, pero lo que está claro es que estamos ante una situación desde el punto de vista deportivo que sí que es demandado por muchas asociaciones de mujeres y muchas mujeres deportistas, obviamente donde no están compitiendo en igualdad de condiciones, en igualdad de armas. Tú eres entrenador de un equipo de balonmano, evidentemente, y no sé si tienes alguna del género femenino, pero esta situación sí que se está demandando no solamente a las federaciones, sino también al ámbito político. Debemos extraer la cuestión ideológica. Aquí estamos hablando de unos rendimientos deportivos donde la Sociedad General de Medicina Deportiva de España ha manifestado que evidentemente esto no es justo, que el hombre tiene entre un 15 y un 30% más de rendimiento y que entiende que obviamente no se están compitiendo en igualdad de armas las personas trans con las mujeres. Evidentemente, es una cuestión que incluso lo que están manifestando y diciendo esta Sociedad General de Deporte, de Medicina Deportiva, es que se cree o una tercera vía o que se deje, digamos, otra alternativa distinta, pero que no compitan exactamente, que se atienda únicamente al género biológico a la hora de hacer las competiciones femeninas, que no se incluyan a las trans o otras personas que puedan tener una mayor capacidad física que les haga competir en distintas condiciones que al resto de las mujeres. Las mujeres lo están demandando, incluso las asociaciones femeninas, muchas de ellas no admiten que se admita esa equiparación en esa competición entre las mujeres y las personas trans, ¿no? Entonces es una cuestión que desde el punto de vista legal también existe controversia. ¿Por qué? Porque en la ley trans se está diciendo que efectivamente tiene que admitirse la participación de estas personas según su sesgo, digamos, sensorial, es decir, lo que ellos se perciban de la autopercepción que tenga cada persona, pero también dice el artículo 26.3 de la ley de trans que se deja dentro, al albur de las competiciones de los organismos nacionales o internacionales, que son las que tienen que legislar sobre esta materia, ¿no? Esto es lo que está diciendo, y también la ley de deporte va en el mismo sentido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el Comité Olímpico Internacional sí que está admitiendo la participación de las personas trans en algunas competiciones. Lo hemos visto en las Olimpiadas de París. En las Olimpiadas de París, por ejemplo, la persona que, aunque no es estrictamente trans, la Kelafia, aquella argelina, recuerdo que gráficamente cuando estaba peleando con Carini, la pegó un puñetazo, al primer puñetazo levantó la mano. Al micro. Levantó la mano y dijo, me voy. Digo, me duele muchísimo. Dijo, vaya puñetazo, nunca había recibido un puñetazo así. Es lo que dijo toda una vida entrenando para esto, ¿no? Y se marchó. Evidentemente, a partir de ahí había una denuncia de la Asociación Internacional de Boxeo contra el COI por haber permitido participar a las personas trans compitiendo con mujeres, y donde entiende ante la Corte de Zúrich que se ha puesto en peligro la vida de estas personas, es decir, se ha puesto en peligro la integridad física de estas concursantes, ¿no? Hay muchas legislaciones también de distintas competiciones de distintos países o el ámbito internacional, como puede ser la Federación Internacional de Rugby, la Federación de Atletismo también, y la FINA también, Federación Internacional de Natación, donde han prohibido la participación de las personas trans compitiendo en el sector femenino, en el deporte femenino, con mujeres. Eso, digamos, ya se ha dejado que cada federación legisle o articule de manera independiente los criterios para la participación de las mujeres trans en las competiciones femeninas. Y esto es lo que está pasando. Es decir, aquí lo que se trata es de establecer un criterio de igualdad de oportunidades. Y en ese sentido entiendo que no
no se está igualando, no se está cumpliendo ese requisito indispensable de toda ley deportiva: participar y competir en igualdad de condiciones, y desde el punto de vista físico está claro que según todos los distintos organismos no lo es, o parte de al menos de la Federación de Medicina Deportiva. Incluso el Consejo General del Poder Judicial también manifiesta de manera clara que solamente se compita con el, digamos, desde el punto de vista biológico, por el sexo biológico. Cándido, me decías, cuando decía, al final es un poco brindis al sol, porque es una ley estatal, y me decías, bueno, ahora te matizo. Bueno, sí, es una ley estatal, evidentemente. Quiere decir que no podéis cambiar en el Parlamento nada. Nosotros no, porque tampoco de manera clara la ley del deporte de Cantabria no establece ningún tipo de regulación respecto a las competiciones de las personas trans. Obviamente lo que se dice es que todo el mundo tiene que participar en igualdad de condiciones, y son términos bastante ambiguos, ¿no? Entonces, obviamente, sí que está la ley trans y la ley del deporte, donde tampoco deja claro, entienden que debe establecerse unas competiciones justas y que todo el mundo, en función de la dignidad de las personas, tiene que dejarse participar. Pero bueno, también se remite luego a la legislación internacional para que estas personas puedan o no competir en función de sus respectivos reglamentos. Es decir, te quiero preguntar decía Cándido, es algo de deporte, no de política. Y luego cuéntame lo que quieras, ¿eh? No, bueno, es que yo aquí estoy tratando de distinguir dos cosas. Uno, porque eso se lleva al Parlamento de Cantabria para generar un determinado debate y caldear el estado de ánimo de la opinión pública, y luego otra cosa que es en lo que se ha centrado Cándido, y creo que ha hecho una exposición muy, muy buena en general sobre lo que es la problemática, y yo creo que es compleja y es difícil establecer un criterio general, porque por un lado, desde luego, está algo que yo comparto, bueno, que no tengo que compartir, que es evidente que hay unos determinantes biológicos que a la hora de hacer deporte, o algunos deportes, la diferencia, el dimorfismo sexual entre hombres y mujeres es determinante. Eso está clarísimo. Pero sí veo difícil establecer un criterio único, al mismo tiempo que defendiendo este criterio en términos estrictamente deportivos, estableciendo un criterio también en términos de derecho y de dignidad humana, y el derecho a poder participar de manera integral en todos los ámbitos de la sociedad, lo cual no quiere decir que en ámbitos concretos hay una regulación que lo tenga en cuenta, como ocurre con hombre y mujer, y como ocurre, yo que sé, estabas hablando antes de boxeo, las categorías de peso. Es decir, que tampoco en boxeo se ponen a pelear a alguien que pesa 60 kilos con uno que pesa 90, porque se entiende que la integridad física estaría muy en riesgo, ¿no? A favor, desde luego, del peso pesado. Creo que es complejo, y tampoco tengo yo ahí supongo que no tengo tampoco el conocimiento tan preciso de todo, pero sí me dan que hay que ser capaz o tenemos que ser capaces de hacer sintonizar esas dos realidades. Uno, lo que tiene que ver con las personas trans, que tienen el derecho a participar en el conjunto del ámbito social en el que se mueven, y luego lo que tiene que ver con la reglamentación interna de cada práctica deportiva o cada ámbito deportivo, ¿no? Nosotros hacemos un alto en el camino, si os parece, y a la vuelta hablamos de ese año, de la tractorada, de cómo está el campo, de si ha cambiado algo, de si no ha cambiado, y de qué hay que cambiar, si es que hay que cambiar algo. Así que un alto en el camino y nos vamos con el mundo rural. Mix FM. Aisla Plus, expertos en aislamiento térmico de edificios. Frío en invierno, calor en verano, humedades, condensaciones. Te ofrecemos las mejores soluciones para aislar y proteger tu hogar en un solo día y sin obras. Recuerda, en Aisla Plus tenemos las mejores soluciones a los problemas de humedades y condensación, mejorando el aislamiento y el confort, reduciendo los gastos en tus facturas. Solicite presupuesto gratis en el 942 10 16 72. ¡Hey! Ya está aquí el Jam Park El Molinillo en el polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillojampar.com
Park o acércate a nuestras instalaciones en el Polígono La Cerrada en Maliaño. ¿Conoces la Lula Santander? La sucursal del mojito cubano. Al mediodía disfruta de unos buenos vinos y vermuts especialmente preparados para ti. También tardeo de ricos cafés, copas y diferentes cócteles, siempre con elaboradas tapas. Y por supuesto raciones, gildas y banderillas exquisitas. ¡Anímate y ven a pasar un buen rato con nosotros en la calle Peñas Redondas 8 en Numancia! Descubre más en Google Maps y nuestras reseñas. Bienvenidos a la Lula Santander. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. Recuperacionesraos.com. ¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Mix FM. Nada, terminamos tertulia, los 15 minutos que nos quedan de tertulia hablando del campo. Dirán que no he pactado con el partido regionalista, pero no, acaba de entrar una nota de prensa del PRC, así que Cándido, empiezo poniendo eso en contexto y te doy ya paso para que hagas una valoración general, además como alcalde de Valles Pasiegos que eres, de Celaya, un municipio de Valles Pasiegos. El PRC urge la extracción de los lobos en San Roque de Río Miera, cerquita de Celaya, para evitar escarnios con la suelta de ganado en los pastos comunales. Sirva esto como entrada para una valoración, si te parece, Cándido, general, en la que metas todo y luego vamos despiezando. Sí, bueno, tú has dado la clave. Es uno de los graves problemas que afronta la ganadería en Cantabria, no tenemos ninguna duda. Vas por los valles pasiegos, por campo, vas incluso por la costa. La verdad es que jamás había habido una presencia del lobo tan cerca de los núcleos urbanos. Ayer la alcaldesa de Los Tojos me enseñó una foto a las 7 de la mañana con un lobo circulando por las calles de Bárcena Mayor. Es decir, es una cosa realmente increíble, ¿no? Incluso que se dan baños, a poco que mejore el tiempo, se van a dar baños también en la costa. La verdad es que la presencia del lobo ahora mismo es muy importante en los valles pasiegos. Es el mayor problema del mundo agrícola, bueno, más que agrícola, ganadero. ¿Cómo? Perdón. Que sí es el mayor problema del mundo ganadero. Ahora mismo en Cantabria es uno de los problemas preferenciales. Es decir, ahora mismo hay que darle solución porque está matando a nuestra cabaña ganadera. Es decir, eso es un hecho indiscutible. Como bien sabes, yo soy de los Valles Pasiegos, hablo mucho con los ganaderos de toda la zona y no hay, o raramente encuentras a un ganadero donde no se haya visto afectado ya por la matanza por parte del lobo de su ganado. Y es ganado que cuesta muchísimo reponer, no solamente el valor sentimental, por supuesto, sino el lucro cesante. Es decir, muchos de esos ganado tiene un valor a corto plazo, pero también a largo plazo, evidentemente, y eso no se reembolsa, eso no se restituye. Entonces es uno de los graves problemas que tenemos en el campo actualmente. La cabaña ganadera está sufriendo de manera importantísima el ataque de los lobos y los daños, no son resarcidos en su totalidad, porque evidentemente la normativa en ese sentido está así, ¿no? ¿Qué más problemas tiene? Entonces tenemos gravísimo. El principal problema que tenemos, o dos, te voy a señalar dos. Uno es la rentabilidad de las explotaciones. Evidentemente, el ganadero tiene un coste de producción
hay unos insumos importantísimos que cada día son más caros y el precio que se paga, en este caso, ahí voy a diferenciar el tema de la leche y el tema de la carne, ¿no? Sí. En cuanto al tema de la leche, estamos viendo que las explotaciones rara vez, ya las pequeñas al menos, son absolutamente inasumibles. No se pueden sostener, no se puede mantener, porque realmente el volumen de negocios y el precio, sobre todo, al que pagan el litro de leche, no permite que esas explotaciones sean rentables. Lo que está pasando es que se están concentrando cada vez más en grandísimas explotaciones de 400, 300, 500 animales, que evidentemente son los que permiten que haya un abastecimiento de leche y que esas ganaderías puedan sobrevivir. De ahí para abajo se hace cada vez más complicado el mantener una ganadería de leche. Y perdón que te haga un paréntesis. Sí. La mayoría, históricamente, en Cantabria hemos tenido ganaderías pequeñitas de obreros mixtos, que se llamaban. Mi padre era obrero mixto. Casi todos trabajaban en la industria y luego tenían las vacas, una pequeña estabulación, con ganadería con 10, 15 vacas, que en principio incluso daban para vivir. Yo recuerdo cuando era pequeñito que la media de las ganaderías era entre 15 y 20. Con 15, 20 vacas ganado se podía mantener una familia, que entonces eran familias grandes. Es decir, que estamos hablando de familias numerosas que sobrevivían con 15 o 20 vacas. Eso absolutamente no sé por qué salió este tema y hablaba con una persona de Barcelona que ha vivido muchos años en Valencia y ha venido a vivir aquí a Cantabria, a Torrelavega concretamente, en julio. Y alucinaba con lo del obrero mixto, una palabra que no había ido nunca, y lo de ganaderías tan pequeñitas que tenemos en Cantabria. Claro, es algo que también importa en este contexto. Evidentemente, forma parte de la idiosincrasia de Cantabria, ese tipo de ganaderías pequeñitas. Date cuenta que los cerramientos de las fincas son minifundios. Obviamente, si te fijas por los barrios de las zonas ganaderas, estamos hablando de extensiones de terreno de 2 carros, 4, 10, 15, 20. Es decir, es pequeñísimas explotaciones, todas cerradas y muchas veces en lugares muy poco accesibles. Es decir, llanas están en la costa, pero lo demás tenemos muchísima cuesta, ¿no? Entonces, y con eso se mantenía una familia, porque eran rentables las explotaciones, porque tenía un precio razonable y porque el valor del ganado también lo era, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas de la rentabilidad, que lógicamente hace que los jóvenes no se dediquen a ello, ¿no? Es bastante obvio. ¿Otro problema? Que al final lo que redunda en el relevo generacional, efectivamente, no hay personas para suplir o para continuar con el negocio, en este caso las explotaciones ganaderas de sus padres. Cada vez las personas son más mayores, muchas veces no pueden acceder o no están en condiciones de acceder a lo que hoy requiere de modernización, mecanización, grandes extensiones, etcétera, etcétera, que hace que al final sea una pescadilla que se muerda la cola y que cada vez haya más explotaciones que estén dejando de existir, para desgracia de nuestra tierra. Afortunadamente tenemos el ganado de carne, que es el extensivo, que es el que está sufriendo cada vez más el ataque del lobo. No los pueden sacar muchos de ellos porque obviamente el lobo se los mata y se los come. Realmente ese es un hecho tan evidente como son las estadísticas, los ataques de lobos y las indemnizaciones que cada año tienen que pagarse por ese hecho. Pero bueno, está un poquito mejor en el sentido que se paga un poco más de precio por la carne. Entonces eso redunda en que al menos esas estabulaciones, que quizás tienen un poquito menos coste para mantener el ganado, obviamente porque su carácter extensivo, no dependen tanto de una alimentación tan concentrada de piensos, etcétera, tan caro como puede ser el ganado de leche, y hace que, bueno, al menos las extensiones de las fincas, de los terrenos comunales que tenemos, se mantengan vivos con este tipo de ganado que tiene una pequeña rentabilidad, lo que hace que haya mejorado un poquito la situación de los mismos, pero sigue siendo una situación complicada para el campo en Cantabria. Y no sé si coincides con la radiografía, y añado otra pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para solucionar el problema? Me sigues preguntando como si fuera yo el presidente de Cantabria, pero me gusta, o sea, ponerme en ese lugar. Igual lo eres dentro de unos años, quién sabe, igual eres quien sustituya a María José Sánchez de Buruaga, no lo sabemos. Nunca se sabe, pero tampoco estaría mal. Que gobierne la izquierda de verdad Cantabria. Yo creo que sería muy bueno para el conjunto de la comunidad autónoma. Coincido con la radiografía, pero pondría los pesos, distribuiría los pesos de una manera. Yo creo que el tema del lobo es una preocupación, desde luego es una preocupación. Yo, aunque ahora
vivo en Santander, también vengo del mundo rural, soy familia de ganaderos y he ordeñado muchas vacas. Diría que es una preocupación, pero si tú me preguntas por cómo está el mundo rural y cuáles son sus principales problemas, no lo pondría ahí. Puedo coincidir con Cándido en que el lobo es una preocupación que está ahí, que el impacto de los ataques, aunque no sean tantos, tiene un efecto multiplicador en términos de preocupación, pero desde luego yo creo que es interesado la forma en la que se utiliza el lobo constantemente para hablar del mundo rural. Me parece que los problemas del mundo rural siguen siendo los mismos que hace un año la tractorada y los mismos que hace 5 y los mismos que hace 10 y 15 cuando yo me fui de mi casa, que tiene que ver con la pérdida de valor de la producción agropecuaria. Es decir, la poca capacidad que tienen las explotaciones familiares, medianas y pequeñas para hacer frente a su propia supervivencia, porque el valor de los productos, básicamente la leche, se paga a precio de miseria, a veces incluso por debajo de la producción, y eso ha conllevado que la actividad no sea rentable, la actividad económica no sea rentable, y a la larga no sea una opción para que ocurra lo que me pasó a mí, lo que le pasó a buena parte de mis amigos de mi generación en el mundo del campo, de mis amigos de la adolescencia, que es que básicamente no veíamos ahí ninguna opción de irnos. ¿Y sabes qué pasaba? Además, algo que también dice... Yo estaba pensando, hablo de Cantabria, pero estoy pensando también en Galicia, que es donde yo me crié. Lo que pasaba es efectivamente lo que decía Cándido, que en eso también coincido, y es que las pequeñas y medianas explotaciones tienden a desaparecer en favor de las grandes concentraciones, porque la única forma de hacer mínimamente, no rentable, sino sostenible es el volumen, es vender muchísimo. Mucho más. Vender muchísimo, y con eso cuidado, que hay una cosa en la que se habla poco, el endeudamiento en el que incurren muchas explotaciones para poder mantener los volúmenes de producción. Endeudamiento en maquinarias, en tecnologías, en no sé cuántas cosas más, que le permiten mantener ese volumen, y solamente el volumen va compensando en una escala mucho mayor, lo cual luego tiene sus derivadas, ¿no? O sea, que demanda más mano de obra, más gasto de manutención, más requerimiento, bueno, en fin. Pero vamos, puedo coincidir con la geografía para sintetizar, pero pondría los pesos de una manera distinta. Como problemas centrales estaría esto que comentamos, y lo del lobo desde luego lo categorizaría como una preocupación que debe resolverse y debe hacérsele frente. No vale decir con lo de que aquí no pasa nada, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos estos problemas? Que habéis puesto encima de la mesa, que yo coincido, que son los problemas. El tema de rentabilidad, hombre, obviamente hay unos productos, yo recuerdo, si os acordáis, de antes... Porque además, perdona, Cándido, igual hay muchos ganaderos de Celaya que te llaman a la puerta del despacho y te dicen, es que voy a tener que cerrar. No, es que y tú como alcalde dirás, pues no quiero que cierren, pero... Es que de hecho está pasando, date cuenta que eso forma parte de la cultura de Cantabria, de los valles pasivos, por supuesto, ¿no? A los problemas que estábamos diciendo se han añadido otros importantes. Decía Kerwin que efectivamente, por ejemplo, el coste de mantenimiento de la producción es altísimo. Hoy día se necesitan unas maquinarias que valen unas millonadas, es decir, la gente tiene que endeudarse. Luego hay que pagar los créditos a los bancos, el coste de tractores, maquinarias, ordeñadoras, es altísimo, tienen unos costes altísimos, y eso obviamente si no se afronta ahora con estos nuevos medios, pues obviamente no son rentables las explotaciones, necesitan de esta estructura mecánica para poder ayudarles, ¿no? Y para poder incrementar la producción, que es una cosa fundamental. Eso es uno de los problemas que tiene. Obviamente se están añadiendo otros que son absolutamente inesperados y que pueden ser y que se pueden solventar. Es el tema de la burocracia, es decir, la tramitación de ayudas, subvenciones, papeleos, documentos. La PAC exige una burocracia tremenda que muchas pequeñas explotaciones no están en condiciones de asumir ni afrontar. Obviamente eso tiene un coste económico porque hay que dar a gestorías, hay que dar a otros profesionales que se encarguen de ello, lo que incrementa aún más el coste de la producción. Obviamente, si aparte de lo que son los insumos, mercaderías, etcétera, tenemos que unirle el coste económico de una administración que exige cada vez más documentos para acceder a cualquier tipo de ayuda, pues estamos obviamente impidiendo a esa persona poderse desarrollar, a esa industria, o en este caso a este pequeño productor, desarrollarse en condiciones de poder competir. Se nos va a ir el tiempo y quiero que me digáis qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer
Pues los gobiernos, Cantabria, España, el alcalde de la simplificación administrativa, es decir, el tema de la reducción de la burocracia es una cuestión fundamental. Obviamente, pagar al productor por su producto el precio justo, es decir, lo que le vale, lo que le cuesta producir y un poco más, obviamente, porque tiene que tener que tener una ganancia, es decir, obviamente que sea, en resumidas cuentas, rentabilidad y favorecer, desde luego, también el tema del lobo, obviamente, que es una cuestión primordial en estos momentos en Cantabria, y también, obviamente, hacer lo posible para que exista un relevo generacional en los productores, en los ganaderos, en los agricultores, porque sin relevo generacional, obviamente, no va a haber personas que puedan producir la leche y la carne, que son los alimentos, nuestros alimentos, y que son indispensables. Obviamente, cuando la pandemia nos hemos dado cuenta de la trascendencia, de la importancia que tiene. Pero se nos ha olvidado, ¿eh? Se nos olvida, es que yo rápidamente tendemos, porque una cuestión natural, tendemos a olvidar lo malo, pero obviamente cuando están ahí nos acordamos de Santa Rita, Santa Bárbara cuando truena, evidentemente. Ahora mismo no nos acordamos de los ganaderos, de los agricultores, que obviamente cuando estábamos en casa son los que nos proveían de nuestros alimentos. A ese sector hay que ayudarle, hay que promocionarle y obviamente, y más en Cantabria, que es una cuestión, aparte de la cuestión económica, es esencial, es nuestra propia naturaleza. Provenimos de ahí, todos los que estamos aquí mayormente provenimos del campo y evidentemente tenemos que estar orgullosos, tenemos que protegerle y tenemos que cuidarlos. Sin ello no existirá el campo en Cantabria y tendremos graves problemas en el futuro. Edwin. Bueno, Cándido, simplificación administrativa, y dices, voy a añadir otra. Sí, no, y puede ser ahí, pero bueno, la simplificación administrativa prácticamente para todo. Yo creo que la burocratización excesiva al final es un problema generalizado. A veces con doble R, como digo yo, con burro. Sí, no, eso es un problema generalizado, que lo padecemos todos. Pero mira, hilando, que al final lo ha apuntado Cándido también, garantizar, incluso más que las ayudas directas, garantizar que se pague el precio adecuado a los productos de origen agropecuario. Y ahí seguramente haya que meter mano a las cadenas de distribución y establecer precios mínimos o estandarizar un mercado de precios y en la medida de lo posible, pues, hombre, ahora están como muy de moda los aranceles, pero es que, vamos a ver, esto hay que asumirlo. Proteger el mercado interior a veces implica gravar, si tú produces tomates o si tú produces leche y te la traen más barata de Bélgica, pues igual el que traerla aquí de Bélgica o el que entre la leche belga, que sea más cara. Pues bueno, es que así funcionan los países, así funcionan los mercados internos. Si tú de verdad valoras esta industria o esta actividad económica como esencial, igual la ficción del libre mercado, porque no deja de ser una ficción, igual hay que creérsela un poquito menos para garantizar que la capacidad productiva de tu propia tejido sea viable. Y para eso seguramente hay que meter mano. Y solamente lo puede hacer la administración, que es la que va a tener capacidad o la que tiene capacidad de limitar muchos de los abusos, que es lo que se acaba dando en esa cadena de distribución con algunos no sé cómo decirlo, vampiros, ¿no? del trabajo de los otros, ¿no? Edwin, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí como siempre. Cándido, muchísimas gracias por acompaños. Gracias a ti y enhorabuena por ese éxito del balonmano. Sí, que hemos traído ahí el subcampeonato. Ya te vi la foto. Nosotros hacemos un alto del camino y continuamos.